llega la investigación de los nazis en Argentina? Porque tiene mucho que ver con el gobierno de Perón en Argentina. Quería saber hasta dónde llega la investigación que ustedes realizan, dónde los conoce Perón a los nazis, cómo se relaciona él con los nazis. Mira, realmente nosotros nos ceñimos en el periodo básicamente a lo que es del 39 al 45 propiamente, los años de la Segunda Guerra Mundial. Para contar casos muy específicos, que es por ejemplo lo del Graf Spee, que es por ejemplo lo de Eichmann y la persecución de este nazi que llega hasta allá a Buenos Aires, que es todos estos grupos de alemanes que estaban avecindados ya en Buenos Aires desde los años 30 y que van a formar una serie de redes de espionaje. Aquí la idea de Secretos de Guerra era básicamente como hacer un primer, digamos, un primer recuento de estos momentos. No, y a lo largo de los 4 capítulos no nos metemos tan a fondo como para analizar Perón y los nazis en ese sentido. Entonces lo que vas a ver es básicamente como cosas muy concretas acerca de el periodo de la guerra. Yo creo que esto nos dará después pie para trabajar otros temas y que desde luego tendría que ser uno. Aunque te voy a decir aquí, investigando sobre toda esta parte, creo que es menos digamos, menos importante de lo que se piensa. Creo que se ha ido magnificando demasiado la idea de Perón y los nazis, porque yo creo que, sobre todo después de haber investigado, la idea de Perón tiene que ver más con las ideas populistas de esos años, más tirado sí a un conservadurismo, pero realmente así que digas cómo impactó el nazismo o su acercamiento que fue definitivo para lo que luego sería su gobierno, no es tampoco tanto. ¿Tuvo Argentina alguna participación bélica? ¿Aportó algo a la guerra, a la Segunda Guerra? Sí, fíjate que, digamos, participó sobre todo en la derrota y el daño el que se hizo al Graf Spee, que es este barco, el acorazado que fue detenido ahí en Río de la Plata, porque fue a repostar, y ahí fue alcanzado por barcos ingleses para tratar de hundirlo. No lo pudieron hundir, pero sí lo dañaron mucho. Pero prácticamente la participación... Bien. Sí, eso fue en diciembre del 39. Creo que viene en el episodio 1 de Secretos de Guerra. Ahora, yo creo que lo importante de Argentina es igual. Nuevamente, no participó con elementos o contingentes militares. Los únicos que participaron con contingentes militares propiamente fue Brasil con su expedición de 25,000 hombres y México con un pequeño escuadrón de aviación. Pero fuera de eso, realmente la participación de Argentina y otros países latinoamericanos tuvo que ver en cuestiones económicas y sobre todo Argentina tiene que ver en que sí fue un lugar donde hubo espionaje, hubo contrainteligencia y donde también, por ejemplo, en algún momento se negociaron muchas de las obras de arte que sacaron los nazis de Europa y las trajeron para luego quedar en colecciones norteamericanas o europeas de otros ricos. Sí, también quería saber si, bueno, acá hubo un nazi muy famoso en Argentina, Joseph Mengele. Quería saber si Joseph Mengele hizo algunos, eh, si pudieron llegar a concluir en que hizo algunos experimentos genéticos en Mira, Argentina. el caso de Mengele, ¿ahí me escuchas? ¿Sigo grabando? Ah, ya te escucho otra vez. El caso de Mengele es muy particular. Estuvo una muy breve temporada en Buenos Aires. Luego se pasa a Paraguay y va a terminar el mayor parte del tiempo en Brasil. En Brasil sí sabemos que todavía dedicó algún tiempo a los experimentos genéticos, pero lo que más hizo de experimentos fue en Auschwitz, allá en Europa, en el campo de concentración. Es más importante para Buenos Aires la historia de otro nazi, también un asesino criminal, que es Adolf Eichmann, y que sí estuvo ahí como unos 15 años hasta que los cazadores de nazis israelitas lograron encontrarlo y lo secuestraron de Buenos Aires
para sacarlo clandestinamente del país porque no había tratado de extradición con Argentina. Entonces es más importante Adolf Eichmann para la historia, digamos, de la guerra en Argentina que Mengele. Mengele estuvo muy poco tiempo y más bien la historia termina en Brasil, que es donde muere él ahogado en una playa en una tarde que se puso a nadar. ¿Y me puede adelantar algo de la investigación de Eichmann, de la investigación que se va a ver en History? Sí, bueno, ahí vamos a ver todo desde cómo Adolf Eichmann es un personaje muy siniestro en la historia del nazismo, porque él, junto con Richard Heydrich, que es el carnicero de Praga, así le llamaban, son los que plantean lo que se llamó la solución final, que era el uso de cámaras de gas para el exterminio definitivo de los judíos. Entonces, Eichmann se encarga de, digamos que, de la eliminación o el exterminio de judíos en Polonia, y logra escapar al término de la guerra, y ahí seguimos sus pasos en Secretos de Guerra por cómo llega a Argentina. Aquí incluso en Argentina, en Buenos Aires, él es director de la Mercedes-Benz hacia 1959. O sea, logró, obviamente con otro nombre, con una serie de seudónimos, logra establecerse ahí y termina viviendo en una calle de Buenos Aires. La calle me parece que es Garibaldi, y por eso la operación para secuestrarlo se llama Operación Garibaldi. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo más desarrollada, de una manera más desarrollada en Secretos de Guerra. Bueno, le agradezco mucho, Alejandro, ese contacto con Santiago del Estero, Argentina. Muchas gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Ahora te mando el video.